capítulo 5 y versículos 18 a 20. Ahí vamos a tener la base de nuestro mensaje. Evangelio Amén. de Marcos, el capítulo 5 y los versículos 18 a 20. Dice la palabra que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí en el versículo 19 está nuestro tema y está el título de nuestro mensaje: vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Aquí estamos frente a un hombre que fue designado para la tarea más preciosa, que es la de hablar del Evangelio a su familia. Eso es lo que vemos aquí. A un hombre que se le encomendó la tarea más preciosa, la de ser un misionero, un predicador a su familia. Un hombre que tenía que contarle a los suyos las grandes y maravillosas obras que Dios hizo en su vida. Este hombre lo podíamos calificar como un nuevo misionero, un nuevo predicador. Este hombre iba a salir para ganar almas, para conquistar esos trofeos ilustres y eternos, porque un alma es un trofeo eterno que dura para siempre, esas almas que Cristo Jesús salva. Y este hombre dice que fue y comenzó a predicar la palabra en Decápolis. Esa palabra Decápolis habla de una región que se compone de 10 ciudades, de 10 poblaciones. Decápolis, ahí viene el nombre, una región de 10 ciudades. Y este hombre demostró tener un corazón misionero. Este hombre se comportó al más alto nivel en ese campo misionero que Cristo le confió. Pero detrás de la vida de ese nuevo predicador, detrás de la vida de ese nuevo misionero, había una historia muy triste, había una historia muy dolorosa en su vida. Este hombre había sido esclavo de demonios y del diablo mismo. Este hombre había sido un cautivo de Satanás y de sus demonios. Y Cristo obró en él, le libertó, le salvó y lo envió como un misionero, encargándole: ve a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo. Y vamos a revisar un poquito la vida de ese hombre, vamos a repasar un poquito su historia, ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, pero ahora a partir del versículo 1. Muchos de nosotros que leemos la Biblia desde hace algún tiempo lo identificamos a este hombre como el endemoniado gadareno, porque esa era su ciudad de origen, la ciudad de Gadara. Por eso le llamamos así, el endemoniado gadareno. Observe la escritura conmigo, capítulo 5, versículo 1 de Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas,
mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Aquí vemos a un hombre en un total estado de confusión. Un total estado de confusión porque este hombre vivía en el cementerio. Su domicilio era en los sepulcros. Él estaba allí rodeado de muertos y se sentía como si él fuera uno más entre ellos. La vida de este hombre estaba realmente dominada por el diablo. Él era un ser agresivo, infundía temor y terror. Dice aquí la escritura que hemos leído que le encadenaban, le ponían grillos y este hombre despedazaba todo. No había manera de contenerlo, había un gran poder diabólico adentro de él. Este hombre era una persona que estaba aquí lastimándose, autoflagelándose. Dice que tomaba piedras y se lastimaba, atentaba contra su salud, contra su integridad física. Y este hombre los hace pensar que su vida se iba desangrando lentamente. Era una persona que estaba muriendo de a poco, estaba muriendo en cuotas. Y este hombre nos hace pensar en la situación y en la condición del pecador de nuestro tiempo. El pecador de nuestro tiempo en el campo, en las grandes ciudades, es un esclavo de Satanás. El pecador de nuestro tiempo es una persona que está encadenada, esclavizado a su manera de pecar. El pecador de nuestro tiempo, el que todavía no conoce a Dios, su vida se va perdiendo lentamente. Cada minuto que pasa es un paso firme que da hacia el infierno mismo. El pecador de nuestro tiempo es una persona sufrida, malherida, tal cual lo era este hombre del cementerio allí en Gadara. Inconscientemente, hermanos, este hombre era un instrumento del diablo. Cada día él iba caminando hacia el infierno a paso firme, pero de pronto él vio a Jesús. Jesús se cruzó en su camino, Jesús se cruzó en su vida. Y ese iba a hacer que se terminara su larga tortura, su suplicio iba a llegar a su fin. Jesús le preguntó a él cómo se llamaba y él respondió que se llamaba Legión. Y esa palabra legión dice el Evangelio porque había muchos demonios adentro de él. Él no tenía un nombre como la mayoría de las personas, Juan o Pedro, Pablo, Alberto, Ramón. Este dice se llamaba Legión porque muchos demonios habitaban adentro de él. Y esto nos hace pensar también en nuestros días de que mucha gente hoy juega con los demonios. Mucha gente siempre está tentando al diablo, invitando al diablo a sus vidas. Muchos han decidido a caminar de la mano del diablo en su vida. Hay mucha gente coqueteando con el diablo y piensan que se divierten con él. Hay muchos que se burlan aún del diablo porque lo consideran que es un ser inofensivo, a una persona con unos cuernitos y unos tridentes y una capa roja y negra. Y hay muchos que lo invocan a través de diferentes juegos como la ouija, el juego de las copas, el de la ballena y tantas clases de juegos donde el diablo se esconde y la gente es seducida y atraída por el diablo y caen en su trampa y en un estado de infelicidad como la de este hombre de Gadara que vivía en los cementerios. Hay mucha gente que están allí anestesiados por el diablo. El diablo les ha quitado las ganas de vivir porque ellos pensaban que podían ser felices de la mano de Satanás. Y aún en las iglesias muchas veces el diablo es invocado. Hay muchos de los cultos que se llaman cristianos, hablan más del diablo que del Señor Jesucristo, hablan más del diablo que de Dios. Y allí en esas clases de culto le hacen reportaje a los demonios. Usted puede ver eso en la televisión, le ponen un micrófono y el demonio les habla y le contesta las preguntas al predicador. En muchas de esas clases de iglesias lo corren a los demonios, los pisotean, andan jugando con ellos y el diablo termina haciendo su obra.
destructora en las personas, y aún en muchos lugares que se creen iglesias, el diablo está apoderándose de vidas, estropeando congregaciones y familias. El pecador de hoy nos hace pensar en este hombre de los cementerios, los sufrimientos que él tuvo de haber estado esclavizado por el diablo, lastimándose, malhiriéndose cada día, un hombre vacío. Pero gracias a Dios que cuenta el Evangelio, Jesús se cruzó en su camino. El Señor Jesucristo se apareció en su vida y el Señor Jesucristo le trajo allí una obra de liberación, le liberó de toda esa esclavitud satánica. El Señor Jesucristo le trajo perdón de sus pecados. El Señor Jesucristo le trajo salvación a ese hombre y ahora lo envía como misionero diciéndole: ve a tu casa, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y en esa expresión de Jesús está el desafío para todos nosotros en esta mañana. Ya le hemos predicado a nuestra familia, le hemos hablado acerca de la salvación a los de nuestra sangre, o ese mensaje del Evangelio lo estamos escondiendo, lo estamos callando. Lo que Jesús le dijo a este hombre es el desafío para nosotros hoy. Ve a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y yo la primera pregunta que me hago es: ¿qué cosas le diría a los míos, a los que tienen mi apellido, a los que tienen mi propia sangre? ¿Qué sería el primer tema que yo le hablaría a ellos? Y se me ocurre hablarles y contarles de que existe un infierno. Ir a los míos y hablarle en la cara, diciéndoles y confirmándoles que existe un infierno, que la Biblia habla acerca de eso. Nosotros sabemos que aún el mismo Señor Jesucristo en los evangelios habló mucho más veces del infierno que del cielo. Ve a los tuyos y cuéntale que existe un infierno. ¿Lo ha hecho ya? ¿Lo hemos hecho ya a eso? Le quiero llevar ahí al Evangelio de Marcos, pero ahora al capítulo 9, por favor. El Evangelio de Marcos en el capítulo 9. Y mire cómo dice la palabra de Dios, verso 43 en adelante. Marcos 9, verso 43. El Señor Jesucristo está hablando de este tema que casi nadie quiere hablar en las iglesias, en los púlpitos. Casi nadie le quiere hablar a la gente acerca de esto, pero Jesús lo habló con total claridad. Mire lo que dijo, Marcos 9, verso 43. Dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Ahora, mire, lo primero que quiero aclarar para los más nuevos, cuando habla aquí de cortarse una mano, una pierna, sacarse un ojo, no está hablando ahí en un sentido literal. Pero la enseñanza de esos pasajes es que muchas veces las manos son de tropiezo para el hombre, las manos son un instrumento de pecado, como por ejemplo cuando alguien roba, cuando alguien toca algo que no le pertenece, que está prohibido. Entonces allí las manos es la que lo introduce a la persona en el camino del pecado. Muchas veces son los pies que llevan a las personas a esos antros de perdición, a los lugares donde el diablo actúa a cara descubierta. Muchas veces los pies le llevan a esos lugares desagradables. Los ojos nuestros miran muchas cosas en el celular, en la computadora, en la televisión, muchas cosas desagradables que deshonran a Dios. Y todos esos es una puerta abierta, un camino abierto que puede llevar a una persona al infierno. Dicho esto, 3 veces el Señor Jesucristo habla acerca del infierno, explicando que es el lugar donde
fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Y cuando Él dice, ve a los tuyos y cuéntales, hay que enseñarles sobre esto, que existe un infierno y que es un lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Los cristianos tenemos esa responsabilidad de anunciar el Evangelio, de llevar el Evangelio, porque hay un mundo que se está perdiendo y lo único que los puede rescatar es el mensaje del Evangelio. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes ha hecho, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, porque hay muchos que son los que piensan que el infierno dejó de arder. En muchas iglesias se cree eso, que el infierno no está ardiendo hoy, que no hay fuego, que no hay tormento en este tiempo en el infierno. No se equivoque, nuestro Salvador habló con claridad, dijo, el gusano nunca muere en ese lugar y el fuego nunca se apaga. Hay un infierno, es un infierno real, hay un infierno que arde con fuego. Pero cuando usted mira en la Escritura, por ejemplo, dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 25 y el verso 41, dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. En el plan primario de Dios, el infierno fue un lugar creado para el diablo y sus ángeles o sus demonios. Pero yo podría decir hoy con total seguridad que también el infierno ahora es el lugar donde van a ir todas aquellas personas que viven como el diablo y que viven para el diablo. Es decir, todos aquellos que se paran en la vereda de enfrente del Evangelio, que se paran en la vereda de enfrente de Dios, les espera ese lugar que en su origen había sido creado para el diablo y los demonios. Quiero que mire ahí un poquito más, dice la Escritura 3 veces, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El saber eso de los gusanos que no mueren, eso lo que produces incomodidad y produce una expresión de asco, ¿verdad? De repugnancia, un lugar, qué asquerosidad, gusanos que no mueren y andan allí. Y entendemos hoy que hay personas que van a convivir toda una eternidad con gusanos. Ese gusano nos habla a nosotros de la descomposición que proviene del interior del hombre, y esa descomposición es lo que está produciendo el pecado, esa pudrición interna es lo que produce el pecado. Y allí van a estar los gusanos que no mueren,
Pero también, hermanos, debemos entender que esos gusanos son en forma literal, pero hay una segunda enseñanza, hay una segunda aplicación detrás de todo eso. Y el gusano muchas veces puede referirse a la conciencia del que está en ese lugar de tormento. La conciencia que lo lastima, la conciencia que lo tortura, la conciencia que les recuerda la oportunidad perdida de no haber creído en Cristo, de que nunca aceptó ir a la iglesia, de que nunca aceptó leer la Biblia, nunca ni siquiera aceptó un folleto con un mensaje de salvación. Y esa conciencia le va a estar torturando a modo de gusano. ¿Por qué no fui a la iglesia? ¿Por qué no leí la Biblia? ¿Por qué no acepté aquel folleto que lo hice un rollito y lo tiré a un costado? ¿Por qué rechacé al predicador que me traía el mensaje de salvación? Ahí también la conciencia a modo de gusano estará lastimando a los que están en ese lugar. Ve a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y de paso dile la verdad, que existe un infierno. Jesús lo habló aquí con total claridad. Este mensaje no suena simpático. Este no es un mensaje de aceptación popular. Por eso los predicadores se han negado a hablar en los púlpitos acerca del infierno, porque ellos temen a sonar como pesimistas, como negativos. A mí no me preocupa la imagen de predicador, a mí lo que me preocupa es que el mensaje de la Biblia llegue en su totalidad a la gente, y parte de la enseñanza de la Biblia es que existe un infierno. Tenemos que ir a los nuestros y contarles esa realidad. No podemos esconder esa realidad, existe un infierno. Y quiero que observe ahí el verso 49 que leímos último, Marcos 9, verso 49. Dice la palabra de Dios, dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Sabemos nosotros que la sal es un ingrediente o un elemento conservante, y eso nos habla de la permanencia del fuego, de un fuego eterno, como la sal. Será salado con sal, salado con fuego. Eso nos habla de un fuego que va a ser eterno. Los gusanos que nunca terminan de devorar los cuerpos, y el fuego que nunca termina de consumir esos cuerpos. Ahora, mis hermanos, si nosotros no predicamos el Evangelio, si nosotros no ganamos almas, los nuestros irán al infierno si no los rescatamos. Por eso esta mañana esas palabras que Jesús le dijo a este hombre, ve a tu casa y cuéntales a los tuyos. No le oculte su experiencia con el Salvador. No sienta vergüenza de que usted va a la iglesia. No sienta vergüenza de que usted lee la Biblia. No sienta vergüenza de que usted tiene una fe puesta en Jesucristo. No sienta vergüenza de que usted va a ser un heredero de la vida eterna. Ve a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo. Como parte de ese pedido, entiendo que Jesús le pidió, háblales la verdad acerca del infierno, remárcalo una y otra vez, que existe un infierno, un lugar de tormento, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. En segundo lugar, yo pienso que en ese pedido del Señor Jesús, ve y cuéntales a los tuyos que hay un cielo que es eterno. Si quieres, háblales del infierno eterno, pero cuéntales también que hay un cielo que es eterno. Si puede ir un momento conmigo al libro de Apocalipsis, por favor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos 3 y 4, allí se nos habla acerca de ese cielo eterno. Apocalipsis, el capítulo 21. Podemos leer ya el versículo 1 allí. Dice la palabra, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En esa proyección profética, Juan, mirando hacia adelante, dice Juan, yo vi que había un cielo nuevo y una tierra nueva. De esa misma doctrina habló el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13. Él dice que Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Así que lo que predica Juan también lo predicó el apóstol Pedro.
un cielo nuevo. Dice Juan, yo lo vi. Dios me mostró, porque este cielo que hoy vemos y esta tierra que hoy vemos, dice, pasarán. Después en el capítulo 20 de Apocalipsis explica la forma de que esto va a pasar, pero no voy a entrar en eso ahora. Pero dice allí en ese capítulo 21 de Apocalipsis y ahora en el versículo 3. Versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo primero que vemos aquí, dice, oí una gran voz del cielo. Y dice que en ese tabernáculo, el tabernáculo en el Antiguo Testamento, durante 40 años, Dios habitó allí en el lugar santísimo. Cuando Israel entró en la tierra prometida y levantaron el templo de Dios, Dios moró allí en ese lugar santísimo. Y ahora en ese cielo futuro habrá un tabernáculo y habrá un gobierno de Dios. Dios estará allí sentado en el trono. Eso es lo que antiguamente se llamaba teocracia. Cuando oímos la palabra teocracia, estamos hablando de un gobierno dirigido por Dios. Y dice Juan, en ese cielo nuevo, yo lo vi a Dios en el tabernáculo. Allí estaba el Señor. Hoy aquí en este mundo los hombres gobiernan, los presidentes, los gobernadores, los primeros ministros, los títulos que tengan. Pero en ese cielo nuevo Dios estará allí en el trono y Él estará en el centro de la escena. El cielo, mis hermanos, a mí me gusta pensar en el cielo. Dice ahí la palabra que Dios va a enjugar toda lágrima. Ya los dolores humanos desaparecerán. Cuando uno mira, por ejemplo, las madres en nuestro tiempo con sus corazones traspasados por el dolor, por sus hijos vueltos a la delincuencia, volver a sus hijos esclavos del alcohol, de las drogas, de las inmoralidades. Hay tantas madres sufridas. Aquí en la Argentina se habla mucho acerca de las madres del dolor. Pero sin duda alguna también hay hombres que sufren, que padecen opresiones y que maltratos. Hay mucha gente que está condenada a vivir en la marginalidad, pero cuando estemos allá en ese cielo, dice la Biblia, Dios enjugará toda lágrima. No habrá lugar para el dolor en aquel lugar. Y dice también ahí que ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, porque todas estas cosas pasaron. Cuando pienso en ese cielo, tengo que ir a los míos, a los de mi sangre, a los de mi apellido. Tengo que ir a mi casa y contarles que existe un cielo. Un cielo preparado por Dios. La Biblia dice aquí, hermanos, que ese cielo es algo real. Ese cielo no es una vana ilusión. Ese cielo que habla la Biblia no es una esperanza mística. No es que estamos delirando, imaginando. No, hay un cielo real que Dios ha preparado. No es parte de un delirio desmesurado. Es un cielo real. Como el infierno es real, el cielo que Dios preparó también es real. Ese cielo que habla la Biblia no es el capital de un fanático religioso. Ese cielo que habla la Biblia es parte de la sana doctrina que Dios nos reveló. Así que puedo esperar confiadamente de que voy a andar allí en esas calles de oro, como describe aquí el libro de Apocalipsis, y esas puertas de perla, y el río cristalino, y el árbol de la vida. Todo eso después, si usted lee el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, habla acerca de esas cosas que serán los componentes de ese nuevo cielo que Dios preparó. Tengo que ir a mi casa, tengo que ir a los míos y contarles que existe un cielo que es eterno. Ve a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero hemos perdido la pasión. Hemos dejado de hablar del infierno y hemos dejado de hablar hasta del cielo también. El fuego del Espíritu Santo se fue apagando en las iglesias y el fuego del infierno está creciendo. Cada vez que el fuego del Espíritu se apaga en una iglesia,
el fuego del infierno crece. Por eso tenemos que recuperar ese fuego de Dios, esa pasión que Dios nos ha dado y escuchar la voz del Señor que nos está enviando a predicar el Evangelio a toda criatura. Escuchar esta voz del Evangelio que pone énfasis al decirnos: ve a tu casa, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Usted un domingo sale de su casa, una mujer se pone ahí su falda, se arregla su cabello, se pone un poco de maquillaje, pone su Biblia en la cartera. El hombre repasa su billetera, que tenga ahí algo porque quiere dar a Dios como gratitud de lo que Dios le da en la ofrenda. El hombre se ajusta a veces una corbata, se peina su cabello, se pone una camisa, en algunos lugares se pone un saco, se va a la casa de Dios, vuelve pasado el mediodía. La gente domingo tras domingo le ve salir y le ve volver y dirá: ese hombre, ¿a dónde irá? ¿Cuál será su actividad? Todos los domingos a la misma hora le vemos esperar el micro, vemos que un auto, una movilidad le pasa a buscar, o le vemos que va caminando meditabundo hacia algún lugar. ¿Dónde irá? Y usted tiene que contarle: voy a la iglesia, porque yo cuando voy a la iglesia es para dar testimonio de que mi Cristo vive. Cuando yo voy a la iglesia es para dar testimonio de que mi Salvador vive. Cuando yo voy a la iglesia es para abrir mi corazón en gratitud y expresar a través de la alabanza que estoy agradecido por la salvación eterna. Cuando yo voy a la iglesia con esa Biblia en la mano es porque aquí está el mensaje de que Dios me amó, de que Dios me perdonó, de que Dios me salvó eternamente en Cristo. De eso tenemos que hablar, mis hermanos. De eso tenemos que ir a nuestra familia y contarles a los nuestros las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros a veces dejamos todo librado a la imaginación, que piensen lo que quieran, que piensen que estoy loco, que soy un religioso, un fanático. No se quede en eso, en lo que la gente imagina o piense. Vaya usted y cuénteles directamente: voy a la iglesia porque voy a dar testimonio de que mi Cristo vive. Voy a la iglesia porque voy a tener una comunión con los hermanos y juntos tendremos esa comunión con Dios. Voy a la iglesia porque nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a aprender de Dios. No vamos en la búsqueda de un discurso humano, no vamos en la búsqueda de un discurso motivacional. Vamos a la iglesia a escuchar palabra de Dios, palabra de Dios. Ve a tu casa y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. No dejes que lo imaginen, no dejes que lo sospechen. Tú ve y cuéntale a los tuyos. En el año 2011 tuve la oportunidad de empezar a ir a mi pueblo, a mi tierra, allá en el norte del Uruguay. Y hice un solo viaje en el 2011 con una salud plena. Y después al segundo viaje, ese fue el mes de mayo del año 2011. El mes de agosto hice el segundo viaje, pero ya estaba enfermo. En el camino tuve que estar en el hospital y me atendieron con algunas dificultades de corazón y no sé qué más. Y esta semana estoy cumpliendo 9 años de convivir ahí con una enfermedad que me limita. Mi familia, toda mi familia y la zona donde yo me crié, la gran mayoría son gentes que vienen de las raíces de la izquierda, de gente que tenía esos pensamientos revolucionarios principalmente, originados en la década del 60 con la revolución cubana y todas esas cosas. Fidel Castro y el Che Guevara eran como de la familia allá, ¿no? Y nos criamos en ese ambiente donde el infierno para todos ellos era un invento de los norteamericanos para atemorizar a los pueblos. Pero en el año 2011 yo llegué y mucha de esa gente, estaba sacando la cuenta en esta mañana, un poco más de 30, quizás llegamos a 40 de mi familia, en estos 6 años fueron a la iglesia. La gente estaba sorprendida porque en mi familia hay muchos ex futbolistas, periodistas, líderes políticos, doctores y gente conocida en la ciudad. Y muchos de ellos identificados como ateos. Sin embargo, comenzaron a llegar a la iglesia y en esos 6 años, de esos casi 40, a 13 de ellos pude alcanzarlos con el mensaje del Evangelio.
13 de esos corazones que parecían duros, increíbles. Cuando entró uno de mis primos a la iglesia, vino un hombre y me dijo, vamos a tener que agarrar las columnas porque si este entró a la iglesia se va a derrumbar todo hoy. Y ese primo, cuando terminó la prédica, nunca me había oído predicar él. Y él vino y con lágrimas en sus ojos me dijo, yo no sabía que el evangelio era algo tan lindo. Él no tomó una decisión abierta por Cristo, pero su esposa sí. Y yo le conocía a la esposa, pero no mucho. Y sabía su nombre y la había visto alguna vez, pero después de tiempo, era una mujer que había sido una revolucionaria y ella abrió su corazón a Cristo. Y así otros, entre mis sobrinas y todo eso, 13 de mi familia, 13 de mi sangre les pude guiar a Cristo. A 13 de ellos que eran de corazones endurecidos, vinieron a la casa de Dios, siempre mostraron un respeto por la predicación y por mí como predicador, pero yo pude tener ese privilegio de ir a los míos y de contarle cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Hace un rato lo vi aquí, no sé si está ahora el hermano Tito. Él me acompañó a varios viajes al Uruguay y en un día, una noche, caminando por las calles principales, yo le dije a él, si estas baldosas hablaran de mí, oh, cuántos pecados que revelarían. Porque yo viví en esa ciudad hasta que tenía 17 años. Y hasta los 17 años y toda esa adolescencia fue bien pecaminosa. Si estas baldosas, si este piso hablara acerca de mí, revelaría todas mis actividades pecaminosas. Y ahora a gente que venía y me decía, dice, pero ahora sos un predicador. Y dice, ¿y qué pasó con tu vieja vida? Mi vieja vida quedó cubierta con la sangre preciosa de Cristo. Ahora ya no tengo aquel paso firme hacia el infierno. Ahora tengo la esperanza de ir a ese cielo nuevo, a ese cielo eterno, porque alguien vino y me habló del evangelio de Jesucristo. Alguien vino y me predicó la palabra de Dios y ahora estoy camino al cielo y no quiero irme solo. Yo quiero que otros vayan conmigo, porque yo veo este mal en el cristianismo. Yo veo el cristianismo que está infectado de egoísmo, porque muchos dicen, ya Cristo me salvó, ya tengo la vida eterna y está contento. Y eso es bueno, pero sería mucho más bueno si usted comparte la salvación eterna con otros y otros le acompañan en ese viaje al cielo. No seamos egoístas, hablemos como pidió el Señor, ve y cuéntale a los cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo. Ve y diles que existe un infierno, ve y diles que hay un cielo que es real. Y por último, ve y cuéntale a los tuyos que estás cumpliendo con una misión. Que cuando le estás hablando de la Biblia, cuando le estás hablando de Cristo, cuando le estás presentando el Evangelio, cuéntales a los tuyos que estás cumpliendo con una misión que fue encomendada por Cristo Jesús. Si pueden buscar ahí en su Biblia ahora, Evangelio de Mateo, el capítulo 28. El Evangelio de Mateo, el capítulo 28. Y mire cómo dice la palabra de Dios allí, verso 18. Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 18. Este pasaje es lo que nosotros normalmente llamamos la Gran Comisión. La Gran Comisión, la comisión es algo que solo puede ser dado por una autoridad superior. Trate de retener eso, los más nuevos, esa verdad. Una comisión es algo que nos ha sido dado por una autoridad superior. En este caso es por el Señor Jesucristo. Él nos dio esta comisión. Él nos dio este mandato que dice así. Mateo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí está la orden. Dice la palabra de Dios. Id y haced discípulos. La palabra discípulos nos habla de ser un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo no es alguien que va adelante o que va al costado, sino que va detrás.
Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 21, habla de Cristo diciendo que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y alguien que va siguiendo esas pisadas, esas huellas que hoy están frescas y visibles para nosotros, el que sigue esas pisadas de Cristo, ese es un discípulo. La palabra griega que se usa para eso es la palabra matete. La palabra matete significa ser un seguidor de Cristo. Por eso nosotros no seguimos caudillos, no seguimos líderes religiosos, nosotros somos cristianos, pequeños Cristo, seguidores de Cristo. Tenemos un respeto por el pastor, por un misionero, por el predicador, pero yo no sigo caudillos humanos, yo soy seguidor de Cristo. Y cuando predico el evangelio es para que otros no me sigan a mí, sino que sigan a Cristo. Muchos líderes religiosos o espirituales quieren que la gente los siga. Un día íbamos en el auto, ya ese auto nos robaron hace 4 años, nunca más pudimos comprar. Pero íbamos en ese auto y de pronto yo comencé a sonreír. Mi esposa era la que manejaba y me dice, ¿de qué te reíste? Lo que dice en el auto que va adelante. Y en el auto que iba adelante tenía escrito así, dice, no me sigan, estoy perdido. ¿No? Y a veces muchos de los líderes religiosos o espirituales quieren que la gente les siga a ellos, pero ellos están perdidos. Sígalo a Cristo y nada más que a Cristo. Haga discípulos, es decir, personas que sigan a Cristo. Haga como dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No le enseña a la gente a mirar a los hombres famosos o a los hombres que trascienden con sus apellidos. Enséñale a la gente que sean seguidores de Cristo, que aprendan a vivir con su mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Primer mandato, dice el Señor, id y haced discípulos. Ve a tu casa y cuéntale a tu papá, a tu mamá, tu cuñado, tu suegra, tus primos. Dile, cuando me ves con la Biblia y salgo a predicar, cuando me ves repartiendo un folleto, es porque estoy cumpliendo con lo que Jesucristo me pidió. Estoy haciendo discípulos, hablando de Cristo, buscando personas que sigan a Jesús. En segundo lugar, dice, bautízalos. Ese es el segundo paso. Una vez que creen en Jesucristo como el Salvador, el segundo paso es el bautismo, que ellos se identifiquen públicamente con el Salvador. Cuando una persona es sumergida en el agua, está dando un testimonio a todos los que le miran que él muere a la vieja vida que tenía, a la vieja vida pecaminosa, y esa fracción de segundo que queda debajo del agua está enseñándole a todos que su vida vieja queda sepultada, muere. Es sepultada su vieja vida, y cuando el predicador le sacó del agua, él está dando testimonio, me comprometo a vivir una vida nueva con Cristo. Enséñales a los tuyos lo que significa el bautismo. Enséñales a los tuyos que la religión que nos enseñaron los abuelos y los padres, de que le tiraban unas gotitas o una jarra de agua al bebé, torturándolo allí para hacerlo llorar, eso no es el bautismo de la Biblia. El bautismo de la Biblia es sumergir el cuerpo enteramente en agua. El bautismo de la Biblia implica un testimonio de que Jesucristo es mi Salvador, y yo me comprometo públicamente a demostrar que soy su seguidor, pasando por las aguas del bautismo. Haz discípulo, cuéntale a los tuyos eso. ¿Por qué haces discípulo? Cuéntale a los tuyos por qué bautizas o por qué participas en ceremonias de bautismo. Y cuéntales a los tuyos también por qué vas a la iglesia. Porque Jesús dijo, enseñándoles todas las cosas, la profundidad de la Biblia, los secretos, los misterios de la Biblia, las cosas más profundas hay que enseñar. Enséñales, haz discípulos, bautízalos y enséñales la palabra de Dios. Por eso animamos a la gente que venga a nuestras congregaciones, no para ver a un predicador, no para escuchar la opinión de un predicador, que vengan a nuestra congregación para escuchar la palabra de Dios, que vengan a nuestra congregación para ver los bautismos, del compromiso que la gente toma, no de ser parte de una religión, sino ser seguidor de Cristo, que vengan a los cultos de nuestra iglesia para escuchar la palabra de Dios, porque Jesús dijo, enseñándoles todas las cosas. En la Biblia no leemos los diarios ni leemos los libros de moda. En la iglesia lo que leemos es la palabra de Dios.
Eso es lo que leemos. La palabra que es lámpara a nuestros pies. Ve y fortaleza a los tuyos. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Un último pasaje para ir terminando con nuestro mensaje de hoy. Hechos de los Apóstoles, por favor, capítulo 16, verso 25. Y después le voy a llevar a un texto más en Apocalipsis y terminamos. 2 textos más. Hechos y después Apocalipsis y ahí terminamos. Hechos capítulo 16, verso 25. Mire cómo dice la palabra de Dios, Hechos el capítulo 16, versículo 25. Mire cómo dice la palabra del Señor. Aquí vamos a encontrar a 2 predicadores, Pablo y Silas. Y mire, ellos fueron ahí apaleados y puestos en la cárcel, pero veamos cómo cuenta la Biblia esto. Dice allí en Hechos el capítulo 16, dice verso 22, por ejemplo, dice, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí estaban los 2 predicadores, apaleados, lastimados, con heridas profundas, y fueron puestos en el calabozo de más adentro, en el calabozo más húmedo, más inmundo, más mugriento. Allí pusieron a los predicadores. Ellos no estaban quejándose de su mala fortuna, ellos estaban cantando himnos para que los presos los oían. Himnos como el que cantó el hermano Josué hoy. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Gloriaréme solo en la cruz y en sus triunfos mi gozo será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Yo lo imagino a Pablo y Silas cantando esa clase de himnos allí. Y los presos oían acerca del Salvador crucificado, acerca del Salvador resucitado, acerca del Salvador que podía perdonar sus pecados, librarlos del castigo del infierno y conducirlos en el cielo eterno que Dios preparó para los que creen en Jesús. Cantaban himnos, y de pronto hubo allí un terremoto, las celdas se abrieron, el carcelero intentó quitarse la vida. Y entonces, porque cuando a alguien se le escapaba un preso, las autoridades lo mataban. Y el carcelero habrá pensado, antes que me maten, me mato yo. Y cuando iba a hacer eso, Pablo le dice en medio de ese estado de confusión, no lo hagas, pues todos estamos aquí. Y el carcelero, en un estado de confusión, le pregunta a Pablo y le dice, ¿y qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y observe aquí Hechos 16, verso 31. Hechos 16, versos 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y después podrás ir como el gadareno y contarles a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero primero tú abre tu corazón, abre tu alma, cree en el Señor Jesucristo y después le contarás a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y eso fue realidad en este hombre. Porque miren lo que sucede aquí. Dice aquí la palabra de Dios, verso 32, Hechos 16, 32. Y le hablaron la palabra del Señor. Es decir, que le predicaron el evangelio a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero abrió su corazón, creyó en Jesucristo como el Salvador. Ahora los predicadores, Pablo y Silas, van al resto de la familia, les hablan del evangelio. Todos creyeron, todos fueron bautizados en esta noche, es decir, que todos dieron testimonio de que iban a ser seguidores de Cristo. Y ahora dice, hubo una comida. Curaron las heridas recién de Pablo y Silas y se sirvió la comida en la mesa y hubo gran gozo porque aquella familia tuvo a Cristo como el Salvador. Los corazones más duros fueron quebrantados. Ve y cuéntales a los tuyos
Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. No calles ese mensaje, no escondas ese mensaje. Este es el tiempo de hablar, es el tiempo de anunciar el Evangelio. Así como el Gadareno salió y proclamó en 10 ciudades, en la región de Decápolis, él les habló a todos y la gente se maravillaba al ver a aquel hombre que había sido un esclavo del diablo. Ahora se maravillaban viendo tener una vida nueva, tener a Jesucristo el Salvador en su vida. Ve. ¿Puedes mostrar que Cristo vive en ti? ¿Puedes mostrar que Cristo es tu Salvador? Entonces ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El pasaje final es Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 20. Mire cómo dice la palabra del Señor allí, Apocalipsis 19, versículo 20. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Esto es algo que va a suceder en un futuro cercano, ¿verdad? Y allí el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Esa es la marca del 666. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí habla la Biblia de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el lugar de tormento. Y aquí en Apocalipsis también 20, versículo 10, Apocalipsis 20, 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí están los que no conocen a Cristo. Ahí estará el diablo con el falso profeta y el anticristo y todos los que fueron sus seguidores en esta vida. Ese, mis hermanos, no es un lugar de vacaciones. Ese lugar no es un lugar de turismo. Ese lugar es el infierno que lleva el nombre del lago que arde con fuego y azufre. Usted y yo tenemos que evitar que los de nuestra sangre, que los de nuestro apellido lleguen a ese lugar. Y la forma de evitarlo es escuchar lo que Jesús le dijo a ese hombre. Ve a tu casa y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo. Cristo perdonó mi pecado. Los pecados más bajos, los pecados más vergonzosos, los pecados más escandalosos de mi vida. La sangre preciosa de Cristo me perdonó, me limpió. La sangre preciosa de Cristo abrió la puerta del cielo por toda la eternidad cuando creí en Él como mi Salvador. Hace 2000 años allí en el Monte Calvario, los hombres levantaron aquella cruz y pusieron al Hijo de Dios. Pero la Biblia enseña que Él allí derramó su sangre preciosa. Y esa es la sangre que le puede salvar. De esa es la sangre que yo le quiero hablar. Del poder de esa sangre, de la virtud de esa sangre, que puede limpiar todos sus pecados. La Biblia lo asegura así. Dice la Biblia vez tras vez, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra redención habla de rescate por medio de la paga de un precio. Su vida y la mía es rescatada del mercado de esclavos del pecado con la sangre preciosa de Cristo. Confíe en Cristo como el Salvador. Confíe en el poder de esa sangre que Él derramó hace 2000 años. Crea en el Señor como este hombre carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Él lo fue. Usted también necesita ser salvo por Cristo Jesús. Y a todos los que ya son de la fe, ahí está la carga que Jesús pone en nuestra vida hoy. Ve a tu casa y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. No se demore, no se entretenga en el camino, no se enrede en los negocios de la vida. Este es tiempo para ir a nuestra casa y hablarles a los nuestros cuán grandes cosas ha hecho Jesús con nosotros y con ellos también lo puede hacer. Bueno, que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Y quiero pedir ahí a hermano José.